Hola a todos, ¿qué tal? Hoy hablamos de una rareza y de un guilty pleasure, como dicen los ingleses, un placer culpable. Este es Savage Dragon 13, un cómic inédito en nuestro país, de ahí de lo de rareza, a pesar de que la serie de Dragón se publicó en nuestro país en los 90 de la mano de Planeta en grapas y que Planeta vuelve a reeditarla este año, está sacando ya, creo que por el segundo tomo integral, este número en concreto nunca se ha publicado en nuestro país. Un número que, al contrario que el resto de la serie de Savage Dragon, no está dibujado por su creador Eric Larsen, sino por Jim Lee, el chico de oro de los 90, y que por motivos que, bueno, ahora explicaré, esto nunca se llegó a publicar en nuestro país. Yo no conocía esta grapa, esta aventurilla, esto es simplemente una grapa Image de la época, con el dibujo de Stan Lee de esos años, perdón, de Stan Lee, de Jim Lee de esos años, que hace una especie de crossover de un número entre Dragón y Grifter. Es, como digo, un guilty pleasure. Me gusta mucho el Jim Lee de aquella época. El Jim Lee que todavía se lo curraba. Que te puede gustar o no. Que puedes pensar que es lo peor que le ha pasado al comic book, bla, bla. E independientemente de gustos y opiniones, este tío ha marcado un antes y después en el cómic americano. Y en mi caso a mí me gusta. Me gusta el Jim Lee de aquella época. Fijaos, las páginas ultra detalladas. Molonidad noventera en estado puro. Muy alejado del Jim Lee de los últimos años, que no sé si habéis visto, por ejemplo, la portada que hizo para el recopilatorio de Marvel vs. DC. Uf. En fin, que Jim Lee hace 10 años o más que para mí no tiene apenas interés. Sin embargo, esto es una hija de su época y un Jim Lee, pues, para mí, en su mejor momento. Bueno, sí, el mejor Jim Lee está quizá en El Castigador cuando tenía... cuando seguía las directrices y la narrativa de su mentor Carl Potts, o quizá en X-Men cuando realmente explotó en esa arco argumental Rubicon. Sin embargo, yo sus Wildcats, aunque están muy por debajo de lo que viene después con Alan Moore, los sigo disfrutando aún hoy día. Y esto es un número perdido que, como digo, aquí nunca se publicó. No lo conocía, pero a raíz de Caulso, el divulgador de Twitter, pues habló de la curiosidad de este número, que básicamente en aquella época hicieron un cambio de colecciones, una maniobra comercial. Los creadores de Image, cada uno se dedicó a hacer el número de otro compañero. En el caso de los Wildcats, Eric Larsen hizo un número autoconclusivo, que por cierto no me gustó nada. A mí Larsen en general nunca me ha gustado, salvo su pequeña etapa en Spider-Man. Lo que Savage Dragon le reconozco el mérito de una serie tan larga, no haber fallado, con absoluta libertad, que hace lo que le da la gana, llegando incluso a caer en el porno, como ha llegado. Pero su estilo de dibujo y lo que plantea en la serie nunca me ha llamado la atención. Él hizo ese número de Wildcats, creo que Mark Silvestri hizo Spawn y Jim Lee hizo este número de Dragón. Pero Eric Larsen es muy especialito y él quería que su serie estuviera dibujada por él desde el principio, del primer al último número. Así que eso de que un número estuviera dibujado por un compañero, alguien que no fuera él, no le sonaba bien. Y os dejo el hilo en comentarios lo de Couso. Pues él, después de esta número 13, al año siguiente hizo el auténtico número 13 de la serie. De forma que este número quedó olvidado y nunca ha sido recopilado, salvo en un tomo con crossovers del personaje, pero en todas las recopilaciones oficiales de la serie nunca ha aparecido. Y por supuesto no ha aparecido en España, razón por la que una vez que tuve noticias gracias a ese hilo de Twitter me he hecho con él. Y la verdad es que muy satisfecho. A nivel de guión, pues bueno, es como un número más de la serie de Wildcats, con lo bueno y con lo malo. Es un team-up entre los personajes. Grifter está de visita en Chicago, donde pasó su infancia, tiene una cita, y allí, pues, en el restaurante se lía parda. Un grupo criminal quiere tomar la ciudad desplazando a los capitostes, a los gángsters de la zona. Grifter aparece en medio y es herido. Parece que tiene un pasado, como siempre, tiene una historia pasada con el líder de esa banda de gángster y con uno de sus subalternos, y aparece Dragón. A partir de ahí, pues lo típico, los héroes hacen piña y consiguen, bueno, aparece este villano que no lo he vuelto a ver en ningún sitio,
aparentemente es un rival de Kaizen Gamora. ¿Os acordáis? Gamora os sonará ante el primer arco de The Authority. Pues un rival de Gamora desplazado de la isla. Y bueno, pues lo único llamativo de este número es aparte de la presentación del hermano de Grifter, Max, del que luego Alan Moore sacaría petróleo en su tapa de Wildcats, nunca lo suficientemente valorada, lo recomiendo mucho. Ese tío es Dios. Ese tío coge una serie que a nivel de guión pues era un espectáculo visual de Jim Lee, todo puesto al servicio de sus lápices, pero que con él una historia en 2 tiempos, en el espacio, haciendo una metáfora sobre la conquista de las tierras norteamericanas por parte de los ingleses y las reservas indias, y a nivel terrenal pues la sublimación de los cómics de superhéroes de aquella época con un grupo proactivo a más no poder. Me encantó. Bueno, pues aquí tenemos el origen de Max, que luego Alan Moore coge cualquier pequeño personaje de otro autor y lo convierte en algo interesante. Y el dibujo, pues aquí tenéis Jim Lee cuando se esforzaba con esas miles de rayitas, esas escenas de acción, esos diseños de personajes hipermolón. Y la verdad es que es muy disfrutable. Lo he comprado simplemente por coleccionismo, por la rareza, pero ha sido como volver a aquella época. Obviamente, si a ti no te gustan los cómics de aquella época, si a ti abominas de Jim Lee, si Wildcats crees que solo sirve para limpiarse el culo, pues obviamente esto no lo vas a disfrutar. Pero si disfrutaste de la serie en aquel momento, pues esto te devuelve a lo que sentías al leerlo en aquella época. Y nada más, destacar también un doble splash page muy chulo. Molonidad en estado puro. Y bueno, nada más, lo dejamos aquí. Esto se puede conseguir por eBay fácilmente, lo que pasa es que los impuestos, las tasas de importación y tal, te fríen. Nada, un saludo y hasta la próxima.